Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia dos textos. Vamos a buscar Proverbios 27 y después vamos a leer el Salmo 37, versículo 37. Esos dos versículos vamos a estar usando hoy. Amén. Amén. Proverbios 20, versículo 7 y el Salmo 37, versículo 37. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Salmo 37, versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres eterno y eres bueno. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te estamos rogando en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, sea rema en nuestros corazones, que podamos sentir tu presencia, que tú nos hables, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Padre. Necesitamos tu palabra, Dios mío. Necesitamos entender cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad y cambiar conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, como ustedes saben, hoy nuestra iglesia está celebrando el Día de los Padres. Porque en el momento que se celebró el Día de los Padres, pues muchos hombres, muchos padres estaban de vacaciones. Y se esperó hoy para poderlo celebrar. Déjenme decirle que para Dios honrar a los padres es algo muy importante. Al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, que entra en Éxodo, lo primero que Dios le da son las tablas de la ley. Y allí en aquella piedra con su dedo, Dios en uno de sus mandamientos, escrito está en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. Es decir, para Dios es importante desde el nacimiento del pueblo de Israel que el pueblo de Israel considere honrar a su papá y a su mamá. Estamos hablando, hermanos, en los principios, cuando todavía el hombre era casi semi-salvaje. Desde allí, cuando van a nacer este pueblo, Dios le dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿cómo es que surgió la celebración del Día de los Padres en nuestros tiempos? En este tiempo contemporáneo. Porque si usted revisa la literatura, desde los griegos, los cananeos, usted va a ver que nadie celebra a los padres. No hay una fecha para celebrar. Pero dice que una joven de 28 años, llamada Zamora Esmaltur, estaba con su padre de 65 años en un culto celebrando el Día de las Madres en el mes de mayo. Y dice que este sermón del Día de las Madres a ella la conmovió mucho. Fue directamente al pastor y dijo: pastor, ¿por qué no hay un día para celebrar también y honrar a los padres? Porque hasta esta fecha no existía. Existía una fecha para honrar a las madres, pero no a los padres. Era una muchacha que cuando tenía 16 años, su mamá había muerto en el parto de su hermano menor. Y ella tuvo que criar a ese bebé junto con 4 hermanos más. Y la única ayuda que tuvo fue su padre. Su padre
era un hombre, un sargento de la guerra civil de los Estados Unidos. Y su padre le ayudó con tesón y amor a poder criar aquel bebé y aquellos 4 hijos. Eran agricultores, era su oficio. El tercer domingo de junio, el día 19 de 1910, se celebró por primera vez en el mundo el Día de los Padres en la Iglesia Metodista Episcopal de Arkansas. Quiere decir, hermanos, que la celebración que hoy existe en el mundo sobre el Día de los Padres no es una fecha mundana, es una fecha cristiana. Es una celebración cristiana. Como Dios, en su proyecto, desde los inicios, Él piensa en honrar al Padre. Pero, ¿qué tipo de Padre Dios quiere que nosotros seamos? Y esto es lo que hoy vamos a tratar de descubrir. ¿Qué tipo de Padre? Dice que a Dios le interesa un Padre íntegro y justo. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre íntegro y justo. Y Él quiere que nosotros seamos padres íntegros y justos. Llevo 30 años en el Evangelio y en mi caminar en el Evangelio he conocido muchos padres íntegros y muchos padres justos. Pero a decir verdad, no es muy común encontrar personas íntegras. Por lo menos en mi caminar. A lo mejor en el suyo sí. Ahora, ¿qué es un padre íntegro? ¿Qué quiere decir la palabra íntegro? Una persona honesta. Ser honesto es una de las cualidades de ser íntegro. Ser honesto. No estar escondiendo nada. Moralmente correcto. Eso es ser íntegro. Moralmente correcto. Puro. Una mente pura. Una mente que no venga con flecha, dicen los mexicanos. Nosotros los cubanos decimos con puya. Una mente pura. Que lo que se está diciendo es lo que es. Detrás de esa mente no hay otra cosa. Una mente pura y recto. Una persona recta es aquella persona que no viola la ley. Una persona que va siempre de frente. Una persona que no habla una cosa de ti por adelante y otra cosa de ti por detrás. Estas son las cualidades de una persona íntegra. Para Dios es importante que tú y yo como padre, en nuestra relación con nuestros hijos, seamos íntegros. Y dice que el íntegro no miente. Y no miente aunque decir la verdad vaya en contra de nosotros. Porque a veces cometemos errores, tratamos de enmendarlo y lo vamos a enmendar ¿con qué? Con una mentira. No. Sencillamente, si cometiste un error, pide perdón. Pide disculpa. Endereza el camino y no lo vuelvas a hacer. Pero no mientas. Dice, no abusa de ninguna forma de sus hijos. Yo tengo una hija de 25 y una de 23 casadas ya. Cuando era chiquitica, me tocaba estar con ella porque es de mi primer matrimonio. Y yo la bañaba. Hasta los 5 o 6 años. Jamás en mi vida me pasó por la mente acariciarle sus partes con intenciones dobles. Yo la bañaba con amor, con cariño. Hace poco, yo trabajo en el Uber. Y hace poco, monté una muchacha de 18 años. Y esta muchacha, yo le pregunto, porque siempre trato de interactuar, buscando la forma de predicar el Evangelio, y si no conoce a Jesús, que acepte a Cristo. Y empezamos a conversar. Le dije, ¿eres joven? ¿Qué estás estudiando en la universidad? Me dijo, nada, me voy a mover para México.
Y le dije, pero ¿eres americana? Sí, soy ciudadana americana, nací aquí. Digo, pero hay carreras buenas que puedes estudiar, cortas, que te pueden dar una buena ganancia. Me dice, sí, pero no me llevo con mi papá ni con mi hermano. Digo, bueno, pero puedes arreglar el asunto, no sé. El problema es que cuando yo era niña, mi mamá me abandonó. Y me quedé con mi papá. Mi papá abusa sexualmente de mí. Las lágrimas se salieron. Y no pude contenerme. Me puse a llorar. Porque Dios te puso para proteger a tus hijos. Los padres somos Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos son sagrados. Los padres tienen que ser íntegros. Tienen que ser hombres respetados. ¿Cómo yo voy a abusar de mi hija o de mi hijo? Los padres somos sagrados. Cuando nuestros hijos nos miran como Dios. Nuestros hijos nos imitan. Nuestros hijos quieren ser como nosotros. Pero si nosotros rompemos esto, ¿qué queda? Un alma destrozada. Un alma que no sabe para dónde ir. Un alma que está suelta, desalentada. Aquella niña me contó que ella conoce a Jesucristo y que ella adora a Jesús y su refugio era Jesús. Ella buscaba en Jesús el Padre que no tenía. Ella buscaba en Jesús el Padre que no encontró. Y tristemente, hermano, de estas historias tengo muchas que contar. Tristemente. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere padres resplandecientes. Dios quiere padres que estén a la altura del Señor, que amen a sus hijos, que los bendiga, pero con ejemplo, no con la palabra. Con ejemplo. Quiere que tú y yo seamos ejemplos. Siempre digo, no somos perfectos, somos imperfectos. Dios no nos pide que seamos perfectos, Dios nos pide que seamos santos. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es apartarme del mundo, apartarme del pecado para Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 22 y 25. Efesios 4, 22 y 25. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios dice que el cristiano, el padre cristiano, tiene que dejar atrás todo lo mundano, todo lo que es viciado, todo lo del viejo hombre hay que dejarlo atrás. Y hay que venir renovados en un nuevo hombre en Cristo Jesús. La razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre es para que tú y yo seamos una nueva criatura en Dios. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor Jesús. Tengo que renovar mi mente, pero ¿cómo la voy a renovar? Cada día de mi vida tengo que vivir el Evangelio de Jesús. Y para yo vivir el Evangelio de Jesús, tengo que enriquecerme con las cosas de Jesús. Y eso
íntegra y recta delante de Dios. Y la consecuencia que va a tener esto, que me va a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Dios está buscando padres, madres, hombres, mujeres íntegros. Esa es la razón que estamos aquí, porque queremos ser íntegros. Queremos ser cambiados y transformados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y transforma los seres humanos. Por eso estamos aquí, porque hemos sido transformados. No debes mentir. Tu vida delante de tus hijos tiene que ser real. El segundo punto dice justos. Dios quiere que seamos padres íntegros y justos. Un padre justo que actúa con justicia y obra con la razón. Quiere que seamos padres justos, que obremos en justicia y con la razón. ¿Qué es obrar en justicia? Ya ustedes ven cuando van a los tribunales que hay una balanza y que la balanza está en el medio. Eso es justicia. Justicia es que lo que yo no quiero para mí, no se lo hago a nadie. Lo que yo no quiero para mí, no se lo hago a nadie. Porque yo soy justo. Pintamos la naranja a la mitad. No más para mí y menos para ti. La mitad. Eso es ser justo. Dios quiere que los padres sean con sus hijos justos. He visto padres abusadores de sus hijos, que lo ponen a trabajar y le quitan las ganancias. Hace como 10 años oí la historia de una señora que cuando era niña en México venían a construir unos puentes y entonces eran muchos niños y llegaba la compañía y le decía: necesito una niña para que me lave los trastes y me ayude con las tortillas. Y entonces esta niña, que es una señora ya de 75 años que está haciéndome la historia, dice que era niña de 8 añitos y se fue con esta compañía, y esta compañía haciendo el puente demoró algún tiempo, años, y ella ya tenía 13 años cuando la compañía terminó, y ella se regresó a su casa, y en su casa la mamá se la vendió a la compañía. Es decir, el papá recibía dinero por esta niña, recibía dinero por el servicio que la niña daba, y ya cuando tenía 13 años la vendió. Y ella cuenta que sí le cogieron mucho amor en la compañía, y ya cuando tenía 17, 18 años se casó con un hombre mayor, porque lo que quería era tener algún tipo de vida. Entonces no es justo que usemos a nuestros hijos para obtener ganancias, o para hacer estas cosas que evidentemente en este país no se ve, pero en otros países sí se ve. Dice que un padre justo siempre favorece a los hijos antes que él. Miren, antes de yo tener mis 2 hijas, yo era un hombre egoísta. Todo lo quería para mí. Yo tenía 31 años, pero todo era para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando tuve mis 2 hijas, yo me cohibía de las cosas para ellas, para ellos. Y sentí un regocijo en mi corazón tan grande cuando yo veía felices a mis 2 hijas. Estoy hablando de Cuba, con una necesidad horrible, año 98, que gracias al Señor yo era un hombre muy bendecido porque trabajaba en la Cadeca, era cajero de Cadeca y ganaba buen dinero. Pero entonces a mis hijas les gustaban unas croquetitas, eran unas masitas así, de un lugar que se llamaba Titú, y a mi hija eso le encantaba, y a la otra le gustaban los choricitos. Y entonces cuando yo llegaba a la casa con aquellas cositas y una botella de Coca-Cola, le dicen en Cuba, lo ves Coca-Cola aquí, mis hijas se volvían tan alegres. Hermano, yo disfrutaba tanto ver contenta y alegre a mis hijas, tanto más que si yo me hubiese comprado algo para mí. Entonces, un padre justo es aquel que se deleita porque sus hijos tengan más que tú. Un padre justo busca que sus hijos sean mejores que él. Hoy en día mis 2 hijas son mejores que yo 100 veces. 100. De chiquitico porque hablan inglés, yo no hablo inglés. Y tú los ves que se desarrollan, que tienen. Y cuando yo veo a mis hijas, a las 2 viven aquí en los Estados Unidos, que sale una en un carro, la otra sale en otro carro con su esposo, que compraron casa. Yo me siento tan feliz.
Tengo una niña de 9 que crié de 9 años, que tiene 30, vive en Cuba, es la que nos queda. Yo le regalé mi casa. Ella me llamó por teléfono y me dijo, ¿tú crees que la casa la puedo poner a nombre mío? No, es tuya. Es tuya. Pero a mí me da pena, si yo la vendiera, yo te diera la mitad del dinero. No, es tuya. Yo te la regalo. ¿Qué satisfacción sentimos los padres cuando nuestros hijos pueden tener mejores vidas que yo? Hoy mi hija es farmacéutica, su esposo es manager de un restaurante, la otra trabaja en una universidad en Mississippi, viven mejor que yo, tienen más dinero que yo. ¿Qué gozo me da eso? ¡Qué orgullo! Yo le digo, Señor, qué maravilla. Me siento bendecido, me siento honrado por Dios, porque mis hijas están mejor que yo. Yo no quiero estar mejor que mis hijas. Y ese es un amor que tiene que estar en los padres. Yo quiero lo mejor. Dice, su mayor anhelo, el mayor anhelo de un padre justo, es complacer y satisfacer las necesidades de sus hijos antes que las de él. Antes que lo mío, primero están mis hijos. Yo conozco hombres aquí justos que se desviven por sus hijos. En esta iglesia estoy hablando. Y lo pudiera mencionar, pero si no menciono a otros se molesta. Pero aquí conozco hombres mexicanos justos que se desviven por sus hijos, que dan la vida por sus hijos, a pesar de que sus hijos les puedan traer dificultades, problemas, no importa. Son padres que siempre están dispuestos por sus hijos. Y eso lo valora Dios. Dios valora cuando tú, padre, eres íntegro y justo. Cuando tú eres un hombre que pones primero a tus hijos que a ti. Cuando no importa, a veces los hijos no te llaman. Y nosotros ya cuando vamos envejeciendo, pues nos molestamos. Porque yo digo, no me llama, llevo una semana. Y la otra lleva una semana y no me llama. Pero no importa. Sé que están bien. Sé que están mejor que yo. Ahora, dice que un padre justo, para él primero están sus hijos. Y vamos a buscar el Salmo 37, 25. Yo quiero que tú medites hoy en este versículo tan importante, tan interesante y tan medular de la palabra. Dice, joven fui y he envejecido. Aquí está hablando alguien que ya no es joven. Está hablando con una persona en su edad anciana. Dice, joven fui y he envejecido. Quiere decir, ya yo he recorrido la vida. Porque cuando uno tiene años, uno ha analizado ya la vida. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Los hombres justos, los padres justos, no son desamparados. Siempre tienen el amparo, siempre tienen el cuidado de Dios. Y dice después, ni su descendencia que mendigue pan. Sus hijos, su descendencia no va a mendigar pan. Porque tiene un padre justo. Ahora, los padres íntegros y justos, estamos hablando de los padres cristianos, dice que pasan tiempo con sus hijos para enseñarle la palabra de Dios. No basta que seamos padres íntegros y justos. Esto tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Para que nuestros hijos, cuando sean padres, ellos también sean padres justos y padres íntegros. Hay una importancia muy grande en lo que tú le transmites a tus hijos. Tus hijos te están observando. Yo
Yo tenía el nudito este que me lo abroché aquí y mi hijo le dijo a mi esposa, abróchame el nudito de aquí. Ellos te imitan en todo. Los niños te imitan en todo. Entonces, los padres íntegros y justos, los cristianos, tienen que pasar tiempo con sus hijos. Tiempo enseñándoles la palabra de Dios y su conducta. Dice, Proverbios 27, que fue el texto que leímos al principio, dice, camina en su integridad el justo. La persona justa camina en su integridad, tiene valores. Dice, sus hijos son dichosos después de él. Es decir, que el hombre íntegro y justo es dichoso. Pero como mismo él es dichoso, sus hijos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, también van a ser dichosos. Se sienten plenamente satisfechos por gozar de la bendición de Dios, bienaventurados y felices. Esto es lo que significa la palabra dichoso. Una persona dichosa es aquella persona que sabe que disfruta de la bendición de Dios. Él disfruta de la bendición de Dios y dice que es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz 3 veces. Entonces, cuando tú eres un hombre o una mujer, o eres un padre íntegro y justo, vas a ser un padre dichoso. Dice la palabra de Dios, no es un comentario personal mío. Dice la Biblia, sus hijos son dichosos después de él. Tú como padre íntegro, tú como padre justo, vas a ser dichoso. ¿Por qué vas a ser dichoso? Porque vas a sentir que la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre la vida después de tus hijos, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu caminar, sobre tu andar. Porque dice la palabra de Dios, dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La Biblia dice que los hijos del íntegro y del justo son dichosos, son bendecidos por Dios, son felices. Muchas veces cuando los hijos tienen 20 o 20 y pico años, están en desacuerdo con el padre. Eso me está pasando a mí. Ellos tienen un criterio, tengo otro, pero yo estoy feliz, porque yo me siento dichoso de tener a mis hijas bendecidas. Yo me siento feliz y mis hijas son bendecidas. Allá la hija que tengo en Cuba, cuando la gente habla, le dice, ay, qué suerte tú tienes, que tienes a tu papá y a tu mamá en Estados Unidos. Eso no es suerte. Eso no es suerte. Eso es que hemos tratado de ser hombres íntegros y justos. Nos hemos esforzado. A veces no lo logramos, a veces lo logramos, porque somos imperfectos. Pero qué dichoso se siente un padre cuando tiene a sus hijos realizados. Que tampoco son perfectos los hijos, también cometen errores. Dice, y tus hijos tienen éxito porque la palabra de Dios transforma. Cuando tú dedicas tiempo a tus hijos, le dedicas tiempo a la palabra, le dedicas tiempo a enseñarle, transforma. Mucho cuidado con quién se ajunta a tu hijo, mucho cuidado quién tiene en el Facebook, mucho cuidado en casa de quién tú lo dejas para irte a trabajar. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque te lo cambian así, mira, en un minuto. ¡Paz! Tú necesitas ser el guardián de tus hijos, porque Dios te puso padre para proteger a tus hijos. Somos protectores, somos guardianes. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Yo sé todo lo que hace mi hijo, que tiene 13 años. Yo sé quién es la directora de la escuela. Yo sé quiénes son los niños del aula. Yo me he reunido con todos sus maestros, porque a mí me importa mi hijo. Y yo quiero saber cuáles son los movimientos de mi hijo.
Cuando un niño le dice un nombrete, ¿qué tipo de nombrete le dice? Y yo voy allí, y estoy allí, y converso con la directora, y no es posible. Y estoy hablando de cosas literales, cosas que me pasan constantemente. Las escuelas hoy, desgraciadamente, se fuma y se consume marihuana de manera descarada y de manera vulgar. El hijo mío me dijo, en el baño había un niño de 8º grado, lo sabe porque los niños se diferencian por una cinta que tienen. ¿Y qué pasó, papi? Estaba fumando marihuana en el baño. Y fui donde estaba la directora, conversé con ella. Mi hijo dice que estaban fumando marihuana en el baño. Y ella me dijo, no te preocupes, acabo de coger 4 fumando marihuana en el patio. ¿Y qué hiciste con ellos? Ellos van por una escuela de reeducación y a los 6 meses que los mandan, vuelven a fumar marihuana y los vuelven a mandar. Esa es la sociedad que estás viviendo. Ayer tuvo un accidente y en el accidente salió un muchacho afroamericano con peste a droga y era marihuana pura lo que salió. Llegó la policía, conversamos, le dije, el señor viene con efectos de droga y me dijo, eso a mí no me interesa. Digo, pero tú tienes que tener algo para saber. No tengo nada. Yo puedo tener algo para el alcohol, no para la marihuana. Digo, pero bueno, solamente abres el carro y vas a ver o no la marihuana. No, yo no tengo que ver, yo no puedo entrar al carro de él. Mentira todo. Hoy nuestra sociedad es una sociedad sucia. Es una sociedad que se fuma la marihuana, la droga, todo de manera descarada. Y si tú no eres el guardián de tu hijo va a caer también en eso. Porque eso lo está rodeando donde quiera, en la escuela, en las calles. Las malas compañías, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Nosotros somos guardianes de nuestros hijos. Padre, alerta, pon una antena, alerta. Nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. Necesitan nuestros hijos de nosotros. Pero necesitamos ser íntegros. Necesitamos ser justos. Porque no podemos disciplinar, no podemos enseñar si primero nosotros no somos íntegros y justos. Y hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. Dice el Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo. La palabra de Dios hoy que dice considera. ¿Qué quiere decir la palabra considera? Examina. Examina. Valora. No tomes esta palabra que te estoy dando hoy como un regaño. No es un regaño, es una reflexión para que tú entiendas cuál es tu responsabilidad delante de Dios. Somos padres, educamos, formamos, somos la cabeza de nuestro hogar. Nosotros somos la esperanza de nuestra esposa, somos la esperanza de nuestros hijos. Ser padre es una gran responsabilidad. No solamente es papá, no, somos proveedores de la casa, somos quienes llevamos el dinero a la casa para que coman nuestros hijos. Pero no solamente de eso se trata también de ser ejemplo, se trata también de dar un consejo, de dar amor, de dar cariño, de sostenerlo. Eso es ser un padre íntegro. Dice, cuando Dios te dice considera al íntegro y mira al justo, ¿qué te quiere decir? Escucha cómo dice la palabra. Estamos hablando del Salmo 37:37 y estamos concluyendo. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mire, hay un final dichoso para el padre íntegro y justo. Hay un final dichoso. Ahora, cuando Dios te dice considera al íntegro y mira al justo, Él te quiere decir, analiza, observa con mucho cuidado y atención esas vidas, al Padre íntegro y al Padre justo, imítalo, guarda la palabra de Dios, obedece las escrituras, apártate del mal, quita toda mentira de tu corazón, no seas rencoroso, perdona, ama a tu prójimo y teme a Jehová con todo tu corazón. Si esto hay en tu casa, si es lo que tú llevas a tu casa, tú como cabeza de familia, acuérdense que la palabra de Dios en Efesios dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Nosotros somos la cabeza del hogar, los padres. Como cabeza del hogar somos llamados a ser íntegros y somos llamados a ser justos. Y en un hogar donde la cabeza es íntegra y la cabeza es justa, se enriquece, las cosas funcionan bien,
no estamos hablando, repito, de perfección. Estamos hablando de corrección y amor. Esta es la razón. Ahora, hay un final dichoso. Hay un final de paz. ¿Cuál va a ser el fin de nuestros tiempos? ¿Cuál va a ser el fin de nuestras vidas? Dice que si somos padres íntegros y padres justos, nuestro fin va a ser un fin de paz. Ayer cuando tuve el accidente, yo no sé hablar inglés. Como no sé hablar inglés, ¿a quién voy a buscar? A mi hija. Llamo a mi hija para que mi hija llame a la policía, hable con el policía, y eso me da paz. Porque si yo no tuviese a mi hija, no lo pudiera hacer. Si tus hijos son obedientes, si tus hijos sirven, entonces tú vas a ver cómo la vida tuya es tranquila, una vida de paz. La Cintia me dio hasta las 11, pero no veo a nadie. Mire, Dios está preocupado y ocupado con los padres. Dios ama a los padres. En el año 1960, imagínese usted que toda la sociedad comenzó a poner a las mujeres en todos los papeles. Había mujeres en las escuelas, había mujeres en todas las áreas. Cuando usted coge un niño, por la mañana su papá sale a las 6 de la mañana a trabajar, regresa a las 9 de la noche y no lo ve. Ese niño va a estar el día entero con mamá, y cuando va a la escuela va con maestras, mujeres. Casi toda la sociedad se va a desarrollar entre mujeres, y el papá no aparece. Entonces el papá, como que la sociedad en que vivimos hoy, lo ha desplazado. No hace falta papá. Allá en Cuba hay un refrán que dice, no sé si ustedes lo tienen también: madre es una, padre es cualquiera. Y esto es un proyecto del diablo, porque el diablo quiere destruir el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es que haya una cabeza, y esa cabeza es el Padre. El proyecto de Dios es el Padre. El proyecto de Dios es el Padre. El Padre va a ser el que va a guiar la sociedad. Toda sociedad es guiada por el Padre. Todo hogar es un reflejo de la sociedad. La casa es un reflejo de la sociedad. Por eso, hermano, la exhortación hoy es que usted trate de considerar al Padre íntegro y al Padre justo. La razón por la cual se predica la palabra es para que usted entienda de que somos imitadores de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres santo. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y celebramos ser padres, Señor, porque sabemos que tenemos una responsabilidad delante de ti, Padre. Somos íntegros y justos y queremos que tú nos guíes en integridad y justicia para poder bendecir, Señor, la iglesia, nuestro hogar, nuestra sociedad, para que la sociedad en que vivimos sea transformada por hombres de valor, hombres que amen a Dios, hombres que busquen a Dios de manera íntegra y de manera justa. Te lo estamos pidiendo, mi santo, en el poderoso nombre de Jesús, por tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Quién lo ve tiempo? Ok, van a pasar los músicos ahora. Gloria a Dios. Santo eres. Bendecimos a Dios, hermanos. Le damos las gracias a Dios porque Dios es eterno y Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es amoroso. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos. Veo las caras muy serias. Pero no se toma serio, hermano.
Dios te ama, Dios te quiere. Hay hijos y hijas que están esperando por esos padres, que los llenen de amor, que los llenen de cariño. Santo.